Vamos a comenzar hablando de los aspectos generales de la disentería. Los puntos a tratar en esta parte de la exposición va a ser definición, historia, etiología y los tipos de este trastorno. Tenemos que con respecto a la definición es un trastorno inflamatorio del intestino, principalmente el intestino grueso, es decir, el colon. Produce diarrea grave que contiene moco y sangre en las heces. Entonces es importante diferenciar este tipo de trastorno de un trastorno conocido como hematoquexia, que es nada más la unión de sangre con heces. Con respecto a su historia, la palabra disentería es una palabra compuesta que proviene del griego dis y enterón. Dis significa alteración y enterón significa intestino. Entonces, en conclusión, alteración del intestino. La disentería fue estudiada desde la Edad Antigua y existen descripciones en obras de Celso e Hipócrates aproximadamente 460 a 377 años antes de Cristo, en donde la denominaron flujo de vientre. La etiología fue sospechada por Lamballe en Praga en 1850 al descubrir un protozoo con pseudópodos en las heces de un niño que presentó este trastorno. En América, las primeras noticias de diarrea se remontan al siglo XXVI, específicamente en 1516, en publicaciones por Pedro Mártir, quien visitó América y estudió varios episodios de disentería en diferentes pacientes. Con respecto a la etiología de este trastorno, tenemos que principalmente puede ser de origen bacteriano o de origen parasitario. De origen bacteriano, las bacterias más importantes causantes de este trastorno van a ser la Escherichia coli enteroinvasiva, la Yersinia enterocolítica y la Shigella, todos sus serotipos. Tenemos Shigella bovidii, Shigella flexneri, Shigella sonei y Shigella dysenteriae. Ahora, la otra etiología importante de la disentería va a ser de origen parasitario. Y los agentes principales van a ser la entamoeba histolítica en niños principalmente y el Balantidium coli. También se ha estudiado que puede tener otra etiología, pero no es tan común con respecto a agentes químicos, en donde pueden lesionar la mucosa, irritarla y producir un trastorno de disentería. Con respecto a los tipos, ya aclaramos que puede ser de origen bacteriano o de origen parasitario. Cuando hablamos de origen bacteriano, se conoce un término llamado disentería bacilar, que es una enfermedad infecciosa ocasionada por un grupo de bacterias gram negativas llamada Shigella, ya que la bacteria Shigella es el principal agente causal de este tipo de disentería. El otro tipo de este trastorno es la disentería mediana, que como ya dijimos es de origen parasitario y es una enfermedad parasitaria producida por las amebas de entamoeba histolítica. La imagen que vemos aquí abajo a la izquierda es una imagen al microscopio de la entamoeba histolítica. Para hablar un poco de la epidemiología de los tipos de disentería, tenemos que la disentería mediana es la tercera causa de muerte entre las enfermedades parasitarias, después de la malaria y la esquistosomiasis. Entonces tenemos que tiene un lugar bastante importante con respecto a las enfermedades más importantes de las enfermedades parasitarias, por lo cual tenemos que tener bastante cuidado con este tipo de enfermedad. De un 10 a un 20% de la población mundial se conoce que está infectada. El 10% solo presenta la enfermedad. La tasa de letalidad está entre un 0,1 a un 0,25%. Y se ha estudiado y se conoce que hay desde 40.000 a 100.000 muertes al año, una cantidad importante. Esta enfermedad está distribuida en todo el mundo y su prevalencia es mayor en áreas con saneamiento ambiental deficiente. Entonces, áreas de hacinamiento, áreas donde no haya buena recolección de basura, áreas donde haya aguas negras, entre otras cosas. Y principalmente en Venezuela hay lugares donde no llegan los recursos básicos, como es agua, gas. Entonces hay que prevenir este tipo de enfermedades en lugares como este. A nivel mundial hay 500 millones de personas infectadas con este parásito por año.
De estas, solo un 10% presenta síntomas clínicos, que serán mencionados más adelante, ya sea intestinales o extraintestinales. Tenemos que los intestinales van a ser el mayor porcentaje de la clínica de estos pacientes y está comprendido entre un 80 y un 98%. El rango de la prevalencia de la disentería mediana es de 1% hasta 40% en América Central y del Sur. Ahora vamos a hablar sobre la disentería basilar. Tenemos que la Organización Mundial de la Salud estima la ocurrencia de 165 millones de casos y 1.1 millón de muertes por año debido a este trastorno de origen parasitario. La prevalencia de las cepas varía por área. Entonces tenemos que la Shigella flexneri está en países de desarrollo, la Shigella bovidii está en los industrializados principalmente y la Shigella sonei y la Shigella dysenteriae tienen menor frecuencia. El hombre es el huésped natural. La transmisión es fecal-oral, por contacto directo o por agua y alimentos contaminados con ese. Por eso decimos que este trastorno está principalmente visto o evidenciado en lugares donde hay deficiencia de saneamiento ambiental. Las moscas y cucarachas son vectores importantes en las zonas donde la eliminación de excretas es abierta. La mayor incidencia se registra en los meses más calurosos y en menores de 5 años. Las epidemias ocurren en situaciones de desastres naturales, como por ejemplo terremotos, inundación, hambruna, etc., en campos de refugiados o prisioneros y en instituciones semicerradas, que son, por ejemplo, las instituciones para discapacitados.